día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Mañana fría nos tocó, pero qué bueno que podemos estar juntos en la casa del Señor. Y si usted recuerda, el domingo pasado estuvimos hablando de ese poema que se encuentra en el libro de Isaías, el primer canto, el primer cántico del siervo del Señor, donde el profeta nos hablaba, nos enseñaba un poco acerca del carácter de un siervo de Dios. Habíamos visto que es aquella persona que no quiebra una caña cascada, que es alguien que sostiene, que ayuda a las personas, que es alguien que vuelve a encender los corazones, que era alguien que no discutía. El carácter de un siervo de Dios es el de aquella persona que está dispuesta, como decía el Señor Jesucristo, no he venido para ser servido, sino para servir. Y la iglesia es una comunidad de siervos de Dios. Ella es podríamos decir, una institución sierva del Señor sirviendo a las personas. Y eso somos nada más ni nada menos que nosotros, esa comunidad que sirve al Señor. Y en esta mañana quería compartir con ustedes el segundo cántico, el segundo poema del siervo de Dios, que se encuentra en Isaías capítulo 49. Y el primero vimos, si bien el carácter de alguien que quiere servir a Dios, de alguien que ama al Señor, de alguien que quiere decir al Señor, quiero hacer tu voluntad, para que el Padre diga de cada uno de nosotros, este es mi hijo, esta es mi hija, en que me alegro, en que me contento. Pero ahora vamos a ver en esta mañana, si primero hablamos del carácter, ahora vamos a hablar acerca de nuestra tarea. Uno dice, perfecto, bueno, voy a servir al Señor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que encarar lo que Dios me pide que haga? ¿Estoy haciendo algo? ¿Deseo hacer más? Y dice el profeta Isaías, capítulo 49, a partir del versículo 1, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil
He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Qué hermoso pasaje, ¿no? Es como él mismo en sí mismo hace un diálogo entre lo que Dios le había dicho, ¿no? Y lo que había a veces, lo que había en su corazón. Y en primer lugar él comienza hablando y diciéndonos, ¿no? Pidiéndonos que escuchemos. Y se escuchen ustedes que están lejos. Así que esta es una palabra para nosotros. Muchos han escrito acerca de este pasaje y se dice que es el mismo Señor Jesucristo quien de alguna manera nos está hablando, ¿no? O sea, Él como siervo de Dios, como el Mesías, como aquel que Dios envió para bendecirnos a cada uno de nosotros. Está pidiendo nuestra atención. El Señor te dice: escúchame, vos que venís de tan lejos, vos que estás en un lugar tan lejano, tengo algo que decirte. Y en esta mañana Dios va a hablarnos como sus hijos, va a hablarnos como sus siervos, va a hablarnos como aquellos que hemos venido a estar en su presencia, a adorarle, a traer nuestras ofrendas, a compartir con Él. Dice que Él llama y presten atención, Dios me llamó desde antes que naciera. Y sabés que en realidad esta es una verdad no solamente para Jesús. Uno puede decir, bueno, este pasaje está precioso para Jesús, Él que haga todo esto habla del Señor Jesucristo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Pero recordemos las palabras del apóstol Pedro. Él había escrito que Jesús caminó e hizo lo que hizo para dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que un siervo de Dios es alguien no que cree en Dios solamente, sino que se considera un discípulo y un seguidor. Y acá tenemos el gran punto para nosotros, la gran incógnita, la gran pregunta: ¿crees o sos un discípulo? ¿Sos alguien que viene a la iglesia o sos un seguidor de Cristo? El Señor nos llama a seguirle. ¿Se acuerdan cuando estaba Mateo sentado ahí en el banco de los publicanos? Le dijo: seguime. Y cuando estaba Pedro y Andrés: síganme. Síganme. Esa es la palabra que el Señor llamaba a sus discípulos y es con la que nos llama a nosotros. Él dice: el Señor me signó antes de que naciera y quiero que sepas que esta palabra es también para vos y para mí. Si no, no estaríamos aquí. No estamos porque no tenemos nada que hacer en casa. No estamos porque la comida ya está preparada, entonces total llego y como. No estamos porque es costumbre, ni porque somos armenios o porque somos vecinos, o porque siempre venimos a la iglesia. Estamos aquí porque el Señor, desde antes que ser concebidos, tenía propósito, y en ese propósito estás vos incluido. E incluido en este tiempo. Uno dice: no nací hace 200 siglos, ni nací hace 1000 años, 3000 años. No. Nosotros somos aquellos que el Señor signó para este tiempo, para servirles como sus siervos. Por eso este siervo de Isaías dice: el Señor me llamó, declara esta verdad y nos llama la atención a esto. El Señor me llamó desde antes que naciera. Él tenía conciencia de esto. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Y esto es impresionante, ¿no? Porque también uno piensa en Jesús y cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: mira, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús, ¿no? Muchos quizás también matrimonios, ¿no? O muchas mujeres quizás que en su momento de gestación van pensando el nombre del chico, ¿no? o de la niña. A ver qué nombre le voy a poner, cómo la voy a llamar. Pero acá hay un secreto mucho más importante. El Señor dice: Él me llamó por mi nombre desde el seno de mi madre. Y pensamos, ¿no?, en aquella palabra que el Señor le dice a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Dice: si vencés,
te voy a dar una piedrecita blanca, y en ella va a estar escrito tu nombre. Pero no el nombre que nos puso mamá y papá, el nombre con el que el Señor te conoce, el nombre con el que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y en esta mañana, qué bueno que podamos recordar esto. Todo lo que vivimos, todo lo que hemos pasado, todo lo que estamos vivenciando en este tiempo y lo que nos sucederá en los años que vienen, está dentro del propósito de Dios para tu vida, para la mía. Dice el Señor hablando de esto, dice, me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre, hizo que mis palabras fueran tan filosas como una espada. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando llamó a Jeremías. Jeremías le decía, mira, pero yo soy niño, Señor, para servirte, ¿no? Y el Señor le dice, mira, yo pongo en mi boca tus palabras. Y dice que Jeremías comió el rollo, ¿se acuerda aquel pasaje, ¿no? De Jeremías comió el rollo y era dulce, ¿no? Para él le resultaba de esta manera. Pero a este siervo, a cada uno de nosotros, el Señor dice, yo pongo mis palabras en tu boca. Y cuando el Señor pone palabras en nuestra boca, no hay barbijo que las pare. Es lo que el Señor hace en este tiempo, querido hermano, querida hermana. Tantos mensajes, tantos estudios, ahora podríamos decir tantos videos, tantos audios, tantos WhatsApp. Es la palabra de Dios que vos tenés adentro tuyo. Y hay una que te pega más que otras. Quizás hay un tema que te llama más que otro. Bueno, esa es la palabra que Dios te dio. Cuando alguien a veces dice, yo quiero descontarle a todo el mundo, bueno, tu palabra es una palabra de evangelización, de compartir. Y hay quien dice, a mí me gusta hablar con las personas y me gusta cuando ellas me cuentan cosas, poder compartir la palabra de Dios, una palabra de consejería, de aliento. Esa es tu palabra, ¿no? Y otro dice, a mí me gusta enseñar a niños, o yo quizás me gusta orientar a los más jóvenes. Bueno, esa es la palabra que Dios puso en tu corazón. La pregunta es, ¿ya sabes cuál es? ¿La identificaste? ¿La estás haciendo? ¿La estás perfeccionando? Porque a medida que nos vamos enterando de esto, nuestro deseo es perfeccionarnos, crecer y avanzar en esa palabra que Dios puso en tu boca. Dice que es como una espada. Dice, podemos hablar muchas cosas, pero cuando vos hablas la palabra que Dios te puso, ahí sí. ¿Sabes? Podemos predicar la Biblia toda entera en un domingo. Y quizás Dios no hable. Pero a veces está este versículo, a veces está ese pasaje, a veces está esa situación que vos que ves que el texto ¡pum!, te pega. ¿Qué es esto? Es el Señor hablándote. Me acuerdo un gran teólogo alemán, Karl Barth, él decía, la Biblia es la palabra de Dios, dice, pero más cuando me habla a mí. O sea, no tan solamente conocer el texto bíblico, sino poder escuchar al Dios que habla en la Biblia. Es el que te dice, te doy mi palabra, y mis palabras en tu boca van a ser como una espada. ¿Para qué? Para que le sirvas. Claro que uno puede decir, bueno, pero Señor, a mí a veces me da vergüenza, a mí me cuesta hablar con otros, yo puedo repartir un tratado y no decir nada. Pero el Señor te dice, como le dijo así a su siervo, con mi mano te doy mi sombra, te cubro, te protejo. Mire lo que le dice el Señor a su siervo. Dice, me ha escondido, dice el siervo, bajo la sombra de su mano. ¿Sabes que el Señor te escondió así? ¿Sabes que el Señor te guarda así? Estamos bajo la sombra de la mano del Señor. Cuando vos hablás, cuando vos estás dispuesto a vencerte a vos mismo, a vos misma, y hablar esa palabra. Hizo que mis palabras, dice, fueran tan filosas como una espada y me ha escondido bajo la sombra de su mano. Dice, soy como una flecha afilada en su aljaba. ¿Sabe qué es la aljaba? La aljaba no es el lugar donde se llena de hijos. La mayoría se acuerda de la palabra aljaba por el Salmo. Dice que los hijos y se llenará su aljaba de hijos, ¿no? Pero el aljaba era el lugar donde se llevaban las flechas. Imagínense un arquero sin flechas.
Imagínense un arquero sin flecha. ¿Para qué le sirve el arco? ¿Para qué le sirve? Para nada. Cuando viene el enemigo, ¿qué hace? Le tira con el arco. ¿No? Dice, pero cuando la flecha está en el aljaba, dice, él me hizo como una flecha afilada en esa aljaba, que en cualquier momento, el Señor, ¡pum!, pega. Ese sos vos. Ese sos vos. Por ahí, me acuerdo de Amós de Tecoa. Amós de Tecoa dice que él nos cuenta en sus libros, ¿no? En sus profecías, cuando habla con el sumo sacerdote Amasías, le dice, mirá, dice, yo recojo higos, dice, cuido vaquitas, pero el Señor me dijo, andá y profetizale a mi pueblo, ¿no? Y Amós fue y profetizó al pueblo. Una flecha en la aljaba. Dice, eso tenés que ser vos. Vos viví tu vida, hacés tus proyectos, tenés seguramente tu proyecto como esposo, como padre, como hijo, como hija, como hermano. Tenés un proyecto de vida, tenés tus cosas para hacer, pero por ahí mientras estás recogiendo higos, cuidando el ganado o revolviendo la olla, el Señor te llama y te dice, andá y hacé lo que tenés que hacer. Y este siervo de Dios es como eso. Y nosotros debemos ser como esos, estar listos para cuando el Señor me llama. Había un viejo coro que cantábamos acá hace muchísimos años, quizás muchos de ustedes quizás no venían todavía a esta iglesia, pero decía, estoy listo si Él me llama en su viña a trabajar. Dice, estoy listo si Él me llama en su viña a trabajar. Y esa es la declaración de un siervo, de alguien que está dispuesto a servir al Señor. Pero dice que él respondió, pese a todas estas cosas, versículo 4, pero mi labor parece tan inútil. Pareciera que a veces lo que hacemos para el Señor, uno dirá, bueno, pero el pastor, usted dice todo esto, pero yo hago esta tarea, es chiquita. No, hermano, no. Este siervo se enfrentó con eso, ¿no? Pero si, Señor, yo voy a hacer esto. Si yo soy el que toco el saxo, si yo soy el que cambio la letra en el templo, si yo soy el que abro la puerta, si yo soy la que acomoda el banco, a veces parece que nuestra tarea es pequeña, es sencilla. Es más, no solamente dijo esto, ¿no? Dice, pero mi labor parece tan inútil. A veces dice, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Esto quizás a los hermanos que están ministrando, que a veces hablas con un hermano y hablas, o con un amigo, y le querés hablar de Cristo y hablás y hacés y decís y trabajás y venís, o ensayás, o preparás, o arreglás, y parece que fuera en vano, a veces tanto esfuerzo, tanta cosa. Y hacemos, y nosotros estamos acostumbrados, a esas aplicaciones que hay ahora en los teléfonos. Esto no es un chivo, ¿no? Pero es pedido ya. Usted toca ahí, ¿no? Y enseguida le dice no solamente lo que quiere pedir, sino en cuánto tiempo le llega. Cuando usted pidió ahí, le dice, su pedido fue aceptado, su pedido está saliendo. El repartidor está en la puerta de su casa, ¿no? Y nosotros vamos siguiendo ahí porque queremos ya que nos llegue la empanada, la pizza, el esmellón, lo que uno haya pedido, quiere que nos llegue enseguida. Somos así, queremos resultados ya. Y a veces eso hace que el desaliento llegue también a nuestra vida. Pero si yo hace años, Señor, que vengo y este siervo también dijo eso. Es más, a Jesús también le pasó. ¿Sabe? Jesús quizá también recordaría el momento de caminar entre las multitudes, de alimentarlos, de bendecirlos, de sanar enfermos, de hacer tantas cosas hermosas y de pronto ir por un oscuro pasillo atado para salir a un patio donde sería encadenado y azotado. Y luego quizás para ser también clavado en una cruz. Quizás habrá pensado, en vano hice esto, en vano fue lo otro, tanto trabajo para esto. Sin embargo, él continúa el poema hablándonos de este siervo
Dice, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y sabes, este es el gran momento también. Toda cosa que vos haces para el Señor va a recompensar, porque el Señor no es deudor de nadie. Cada tratadito, cada Dios te bendiga, cada saludo, cada sonrisa que vos le das a alguien va a tener su recompensa. Pero esto también tiene su contraparte. Cada mala mirada, cada mover el rostro, cada espalda que damos, cada no que decimos, también. Pero lo bueno es que podamos hacer eso positivo, aquello que el Señor nos llama a hacer. Y qué bueno tener esta conciencia, porque la conciencia de la presencia de Dios, de la fortaleza de Dios, del respaldo de Dios a tu vida, es lo que hace que hagas estas cosas. Querido hermano, querida hermana, Dios te está respaldando. Por eso estás acá en esta mañana. Tenés el respaldo de Dios. Tenés el respaldo de Dios. Pero cuidado. Pedro salió de la barca a caminar con el agua cuando Jesús lo llamó. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que nosotros tenemos que hacer las cosas cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos lo pide. Ni antes ni después. Me acuerdo hace muchos años, estábamos en un congreso y la persona que estaba haciendo su ponencia les pregunta, era un congreso de pastores y líderes, yo estaba ahí medio aprendiendo, trabajando con los jóvenes en ese tiempo en la iglesia, y bueno, fui invitado como para aprender un poquito, y veía ahí hombres y mujeres de muchos años consagrados al Señor, trabajando, y el orador pregunta, ¿cuál es el ministerio más difícil? Yo no podía ver, ¿no? O sea, los que en ese entonces algunos tenían programas de televisión, eran evangelistas televisivos. Y ellos decían, el evangelismo es lo más difícil porque este es un pueblo duro, la gente es dura, el barrio es duro, mi amigo es duro, todo así, ¿no? Los pastores decían, no, el ministerio más difícil es el pastoral, y que tenés que estar ahí con la gente, y tenés que hablar y decir, y tenés que... Decían, no, lo más difícil, dice, es el músico. Yo toco, ensayo, estudio, y nadie presta atención, no canta nadie. No, el ministerio más difícil es con las mujeres. Una prepara cosas, le preparo el té, le preparo esto, y hablan cualquier cosa. O sea, cada uno hablaba y se quejaba de lo que hacía, ¿no? Pero este hombre cuando dice, no, es el ministerio más difícil, la tarea más difícil para el cristiano es cuando haces lo que Dios no te pide. Todo lo que Dios te pida va a ser fácil, va a ser simple. Porque tenés el respaldo del Señor. La tarea más difícil es cuando nos ponemos a hacer aquello para lo cual Dios no nos llamó. Pero cuando el Señor te llama, el Señor te equipa. Cuando uno puede entender, Señor, para esto me trajiste, para esto me formaste, para esto tengo que aprender, porque quizás te llame a hacer algo para lo cual todavía no estás tan preparado o tan preparada. Y yo le decía, esto no es lo mío, sí es lo tuyo, pero tenés que aprender. Cuando le dijo a Moisés, mira, vas a sacar a mi pueblo de Israel. Moisés no tenía ni idea, tuvo que aprender. El primero se equivocó, mató a un egipcio, quedó prófugo de la ley, quedó con pedido de captura, 40 años vagando en el desierto, ahí aprendió. Ahí aprendió cómo se hacía, no era de esa manera, no era matando egipcios. Era haciendo la voluntad del Señor parado frente a Faraón. Por eso este siervo de este pasaje dice, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y después le habla el Señor nuevamente en esta poesía. Dice, y ahora habla el Señor. Dice, el que me encomendó que le trajera a su pueblo de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerza. Él dice, escuchen esto, harás algo más que devolverme a mi pueblo. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Está hablando, ¿no? Evidentemente en un contexto hebreo, en un contexto judío. Dice, vas a hacer algo más, quizás que ayudar a reedificar la iglesia. Vas a hacer algo más, quizás que ayudar a que la gente esté viniendo al culto.
te voy a dar las naciones, dice el Señor. Te voy a llevar, dice, a los gentiles. Ya no era un trabajo local, dice, ya te voy a abrir, dice, todo, dice, el mundo va a ser tu púlpito, va a ser tu iglesia. Y sabe, el Señor en este tiempo nos está desafiando de esta manera. Y vos me decís, ¿y yo cómo hago? Entra en internet. Entrás en las redes, mira, le podés predicar a la gente de cualquier país. Podés hablar el idioma que quiera. Si yo tengo un amigo allá en Singapur y dale, ahora te podés comunicar. Llevas en tu bolsillo el acceso al mundo. Ya no hace falta, como hacíamos en otro tiempo, los jóvenes que iban a estudiar a los seminarios, yo siento el llamado a China. Bueno, tenemos un montón de chinos acá. Yo siento el llamado a tal lugar. Tenemos otra comunidad acá cerca. Yo quisiera ir a Marruecos, al África. Tenemos un montón de africanos acá en Avellaneda. Tenemos todo. Los tenemos cerca y si no los tenés a través de internet para que vayas y les prediques, ¿no? En otras épocas había que pensar en el viaje, en el lugar. Y hoy sí, también, pero lo podés hacer de otra manera, inclusive. Así que el mundo también está a tu alcance. El Señor dice, es poco lo que estás haciendo. La verdad que voy a darte más. Te voy a llevar a donde no sabes, a donde no esperás. Y en esta mañana, querida iglesia, esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Que seamos una comunidad de siervos dispuestos. Que puedas decir como este siervo del profeta Isaías, Señor me llamó, estoy seguro, me cubre con su sombra, soy como una flecha, en Él voy a tener mi recompensa, no trabajo en vano, no trabajo mi trabajo no es inútil, lo que yo tengo viene de parte de Dios. Que el diablo te diga, ¿y vos querés parecerte a este? Porque el diablo es así, va a venir enseguida y te va a decir, cuando termine el culto, o quizás ahora en el medio del culto, dice, no, pero esto es para el hermano aquel que está sentado en aquel banco, para mí, no. Para todos y para cada uno de nosotros. En esta mañana, el mundo es nuestro objetivo. La iglesia es nuestra identidad. El Señor es nuestro respaldo.